días, amados hermanos y amigos. El Señor Jesucristo les continúe bendiciendo grandemente. Una vez más nos encontramos para continuar estudiando y meditando en la bendita y poderosa palabra de nuestro buen Dios. Y como les había hablado en el video anterior, hoy damos inicio a un nuevo estudio de una nueva carta que la encontramos en el Nuevo Testamento y es la carta o mejor la primera carta que escribió el apóstol Juan. Se conoce como la primera carta de Juan. Y en este corto video vamos a hacer una pequeña introducción de los temas que vamos a tratar en esta carta. Entonces, lo invito para que no se pierda este estudio. Vamos a ir despacio. Vamos a ir de una manera ordenada, versículo por versículo. Vamos a ir desarrollando los 5 capítulos que tiene esta carta, que es una carta muy hermosa, te lo garantizo, una carta que nos va a edificar muchísimo. Y desde ya quiero invitarle nuevamente para que no se pierda estos estudios. Recuerden, nosotros tratamos de hacer estos estudios de una manera clara, sencilla y práctica. Entonces, vamos a empezar a desarrollar esta carta, la primera carta del apóstol Juan. Y en esta pequeña introducción vamos a mirar lo siguiente. Lo primero que vamos a mirar es que Juan, ¿quién era Juan? Juan, ese nombre Juan viene de la forma griega para el nombre hebreo Johanán. Cuando usted escuche de pronto Johanán, que viene del hebreo, es el mismo Juan en griego. Juan. Juan es el hijo de Zebedeo y hermano de Jacobo. Juan, junto con su hermano Jacobo, fueron uno de los primeros discípulos del Señor Jesucristo. Y eso lo podemos ver allí en el Evangelio según San Mateo, capítulo 4, versículo 21 y 22, que dice lo siguiente. Un poco más adelante, Jesús vio a otros dos hermanos, Santiago y Juan. Ese Santiago es el mismo Jacobo, hijos de Zebedeo, que estaban con su padre en una barca arreglando las redes. Jesús los llamó y enseguida ellos dejaron la barca y a su padre y lo siguieron. Juan, junto con su hermano Jacobo, fueron uno de los primeros discípulos de nuestro Señor Jesucristo. Juan estuvo siempre entre el grupo más íntimo del Señor Jesús. Estaba entre ese grupo íntimo de nuestro Señor Jesucristo, por eso a este hombre se le conoce como el discípulo amado. Él tuvo el privilegio de que el Señor lo llevara en el día de la transfiguración. Y eso lo encontramos allí en el Evangelio según San Marcos, en el capítulo 9, en el versículo 2, donde dice lo siguiente. 6 días después, Jesús se fue a un cerro alto, llevándose solamente a Pedro, a Santiago y a Juan. Allí delante de ellos cambió la apariencia de Jesús. La transfiguración. Junto con su hermano Jacobo, recibieron el sobrenombre de Boanerges, hijos del trueno. Allí mismo en Marcos capítulo 3, pero en el versículo 17 lo vamos a leer. Dice lo siguiente, léalo conmigo. A Jacobo, hijo de Zebedeo, y a Juan, hermano de Jacobo, a quienes apellidó Boanerges. Esto es, hijos del trueno. Hijos del trueno. Juan era un hombre sin letras, un hombre sin estudio, un hombre del vulgo. Y así lo relata el libro de los Hechos en el capítulo 4, en el versículo 13. Dice lo siguiente, entonces viendo el denuedo de Pedro y de Juan, y sabiendo que eran hombres sin letras, hombres del vulgo, se maravillaban y les reconocían que habían estado con Jesús. Hombres sin letras, sin estudio. El apóstol Juan, o mejor, al apóstol Juan, se le atribuyen 5 escritos. El Evangelio según San Juan, el que lleva su nombre, que es un evangelio espectacular. Las 3 cartas, primera, segunda y tercera carta de Juan, y el libro del Apocalipsis.
esos cinco libros, cinco entre cartas y libros, se le atribuyen al apóstol Juan. La primera carta de Juan, la que vamos a estudiar, y el Evangelio de Juan tienen un lenguaje muy similar. Cuando estudiemos, cuando empecemos a desarrollar, nos vamos a dar cuenta que vamos a estar mirando mucho el Evangelio de Juan. Esta carta, la carta de Juan, junto con la carta de Santiago, la carta de Pedro y la carta de Judas, se les conoce como las cartas universales. ¿Por qué? Porque no tienen un remitente exacto, como tal vez otras cartas. No hay un remitente, una persona X a la cual se le remite esta carta, no, sino es una carta universal. La carta de primera de Juan, esta carta que vamos a estudiar, se escribió con dos objetivos y dos objetivos principales. El primero era atacar la propaganda de los falsos maestros. Y el segundo era, o es mejor, hablemoslo en presente, atacar a los falsos maestros y reafirmar a los creyentes. Una de las falsas enseñanzas que el apóstol ataca son, entre muchas otras, él atacaba o quería ir en contra de esas falsas enseñanzas y eran las siguientes. Falsas enseñanzas como que Jesús de Nazaret no era el Cristo. Otra falsa enseñanza como era la negación de que Jesús hubiera venido en carne. Aquí el apóstol Juan las ataca, las refuta. Otra falsa enseñanza que él aquí se encarga en combatir es que se quería minimizar la gravedad del pecado. Otra falsa enseñanza era que le querían restar importancia al amor fraternal, o sea, que el amor fraternal no tenía mayor importancia. Y entre muchas otras, el gnosticismo. El gnosticismo es como el mezclar costumbres judías, costumbres hebraicas o hebreas o de otras culturas con el cristianismo. Eso es lo que traduce el gnosticismo. Ahora, continuemos. El propósito de esta carta, de la primera carta de Juan, la que vamos a estudiar, primero vamos a mirar cuatro puntos. El primero es promover el verdadero gozo en los creyentes. Eso lo vamos a mirar en el capítulo número 1. También el segundo propósito es evitar que el Hijo de Dios cometa pecado. Lo vamos a ver cuando desarrollemos el capítulo 2. El tercer propósito es proteger a los hijos de Dios de los falsos maestros. Esto lo vamos a ver también en el capítulo 2 en adelante. Y el cuarto, para darle seguridad de salvación al Hijo de Dios. Y esto podemos mirarlo ya al final de la carta en el capítulo número 5. La primera carta de Juan maneja una serie de doctrinas, de enseñanzas que son claves y fundamentales para nosotros aquellos que hemos nacido de nuevo, que somos creyentes, que decimos ser cristianos. Si usted es creyente, si usted es cristiano, si usted así mismo se cataloga como un creyente, como un cristiano, estas doctrinas o estas enseñanzas de esta carta son fundamentales para su vida como creyente. Primero, vamos a ver la doctrina de Dios, donde vemos que Dios es luz y vemos que Dios es amor. Aquí lo vamos a estudiar y lo vamos y vamos a escudriñar en la primera carta de Juan. La segunda doctrina es la doctrina del pecado, donde vemos cómo el diablo es fuente del pecado. Y donde vamos a ver también que el pecado, vamos a ver el pecado como oscuridad, como esas tinieblas. También vamos a ver la doctrina de la cristología. Vamos a ver cómo Jesús, el Hijo de Dios, y la encarnación del Verbo hecho carne. El Verbo, que es nuestro Señor Jesucristo, dice que se hizo carne, encarnó el Verbo. Jesús, vamos a ver cómo Jesús es el verdadero Dios y la vida eterna. Vamos a ver también a Jesús sin pecado. Y vamos a ver cómo Jesús, nuestro Señor, destruyó la obra del diablo. Vamos a también a estudiar la doctrina del Espíritu Santo. Vamos a ver cómo Juan aquí nos enseña que el Espíritu de Dios es el que da testimonio al creyente sobre la verdad de Cristo Jesús, nuestro Señor. Él es el que nos habla de Jesús, de nuestro Señor. Vamos a ver también la doctrina de la salvación. Vamos a ver la obra redentora de nuestro Señor Jesucristo, cómo la expone el apóstol Juan.
Y vamos a ver también cómo el apóstol Juan abarca el tema del nuevo nacimiento. Ese nuevo nacimiento que el mismo apóstol Juan narra allí en el Evangelio según San Juan. Y por último también vamos a ver la doctrina de la escatología. Esa palabra escatología, escato, final de los tiempos, el fin de los tiempos, logía, estudio, del estudio del final de los tiempos. El apóstol Juan también interviene, aunque de una manera muy sutil o no tan profunda, en los últimos tiempos. Y nos habla de los últimos tiempos. Para él no era un tema desconocido. Él nos habla de los últimos tiempos y de la venida también de un personaje que él lo llama el anticristo. Entonces, mi amado hermano y amigo, si usted quiere aprender más, si usted quiere que juntos crezcamos en el conocimiento de Dios, porque a eso nos ha mandado el Señor, a crecer en el conocimiento de Dios, lo invito para que no se pierda y a partir del próximo video, recuerde, nosotros estamos subiendo materiales los días jueves y sábados. Después de la medianoche, usted va a encontrar allí, cargado en nuestro canal, el mensaje del día. Vamos a estudiar, vamos a escudriñar la palabra de Dios. Con la ayuda de nuestro Señor, le pedimos que por favor nos ilumine y nos ayude para poder estudiar de una manera clara, sencilla y práctica esta preciosa carta del apóstol Juan, la primera carta de Juan. Le invito para que comparta estos videos. Le invito para que usted también pueda mirar los otros estudios que hemos hecho. La primera carta a Timoteo, un estudio muy bonito. La segunda carta a Timoteo también. Hemos estudiado también la carta a los Colosenses. Hemos estudiado también el libro de Daniel. Lo invito para que si usted quiere edificar su vida, puede usar este material para crecer en el conocimiento de Dios. Si no se ha suscrito a nuestro canal, lo invito para que se suscriba. Comparta también estos videos, estos mensajes, para que otros también puedan tener la oportunidad de edificar su vida a través de la palabra de Dios. No me queda más sino decirle muchas gracias. Gracias por permitirnos entrar en la comodidad de su hogar y los esperamos. No se pierda, no se pierda ninguno de los estudios. Van a ser estudios muy concretos, pero muy edificantes. Recuerde, jueves y sábados, a partir de la medianoche. Suscríbase a nuestro canal y nos vemos en el siguiente video. Un abrazo, mil bendiciones.